Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos? Espero que estén de maravilla. Les saluda y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo vídeo aquí en. ¡Qué emoción tenerlos una vez más! Hoy prepárense porque vamos a ser testigos de un momento súper especial, un momento que estoy segura les va a sacar una sonrisa. Y es que Halil Ibrahim ha preparado una sorpresa increíble para Esla. Sí, lo que escucharon. Algo tan grande, tan inesperado, que hasta a mí me dejó boquiabierta. Ustedes saben que me encanta compartirles lo más emocionante, lo más divertido y sobre todo, lo más inspirador. Y esta historia, sin duda, lo tiene todo. Así que si quieren saber de qué se trata esta bomba, este detalle que Halil Ibrahim preparó con tanto cariño para Esla, quédense pegaditos a la pantalla porque les prometo que no se van a arrepentir. Será un vídeo lleno de emoción, de risas y quizás hasta alguna lagrimita. Pero antes de que nos sumerjamos en esta aventura, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se topan con uno de mis vídeos, bienvenidos sean. Me encantaría que se unieran a esta gran familia. Así que suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana y no querrán perdérselo. Además, así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. ¿Hecho? Perfecto. Ahora sí vamos con la sorpresa de Halil Ibrahim. Bien, a ver por dónde empiezo. La verdad es que esta historia tiene tantos matices, tantos detalles, que me da un poquito de miedo arruinar la sorpresa. Pero confío en que sabré transmitírselos de la mejor manera posible. Todo empezó hace algunas semanas, cuando Halil Ibrahim me contactó en secreto. Recuerdo la llamada como si fuera ayer. Estaba editando un vídeo y mi teléfono vibró. Era un número desconocido, pero algo me decía que debía contestar. Al otro lado de la línea, una voz suave pero decidida se presentó. Hola, soy Halil Ibrahim. Sigo tu canal y me encanta la forma en que cuentas las historias. Necesito tu ayuda para algo muy especial. Me dijo que quería hacerle algo muy especial a Esla, algo que le demostrara cuánto la ama y cuánto la valora. Quiero que sepa que es la persona más importante de mi vida, me confesó con una sinceridad que me conmovió. Al principio tenía algunas ideas vagas, pero nada concreto. Estuvimos hablando durante horas, explorando diferentes opciones, hasta que... ¡Eureka! Se nos ocurrió la idea perfecta. Halil Ibrahim quería recrear el lugar donde se conocieron por primera vez. ¿Pueden creerlo? ¡Qué romántico! Resulta que Esla y Halil Ibrahim se conocieron en un pequeño café con encanto en Estambul. Un café lleno de flores, con música suave y un ambiente muy acogedor. Se llamaba Café Nostalgia, me contó Halil Ibrahim, y era el lugar perfecto para una primera cita. Recuerdo cada detalle, me dijo con nostalgia en la voz. El olor a café recién hecho, el sonido de la lluvia golpeando el cristal, la sonrisa de Esla cuando me vio por primera vez. Fue mágico. Halil Ibrahim quería revivir ese momento mágico, recreando el café en su propio jardín. Sí, señoras y señores, leyeron bien. Halil Ibrahim, con la ayuda de algunos amigos y profesionales, transformó su jardín en una réplica exacta del café donde conoció a Esla. Fue una locura. Tuvimos que buscar los mismos muebles, las mismas flores, la misma música. Todo. No podíamos dejar escapar ni un solo detalle. Lo primero que hicimos fue buscar fotos del Café Nostalgia en Internet. Afortunadamente encontramos algunas imágenes de buena calidad que nos sirvieron de guía. Halil Ibrahim, que es un hombre muy detallista, incluso contactó a algunos amigos que vivían en Estambul para que fueran al café y tomaran más fotos y medidas. Una vez que tuvimos toda la información necesaria, empezamos a buscar los muebles. Encontramos una empresa especializada en muebles de estilo vintage que nos ayudó a encontrar sillas, mesas y sofás similares a los que había en el café. También tuvimos que buscar una cafetera antigua, una gramola que funcionara y un piano de cola en miniatura para completar la decoración. Las flores fueron otro desafío importante. Esla es una apasionada de la jardinería, así que era fundamental que las flores fueran exactamente las mismas que había en el Café Nostalgia. Después de investigar un poco, descubrimos que el café estaba decorado con rosas rojas, peonías rosas, lavanda y jazmín.
Tuvimos que encargarlas a un vivero especializado y asegurarnos de que llegaran en perfectas condiciones. La música también era crucial para recrear la atmósfera del café. Halil Ibrahim me proporcionó una lista de canciones que solían sonar en el Café Nostalgia. Eran canciones de jazz, bossa nova y música francesa de los años 50 y 60. Creé una lista de reproducción especial para la ocasión y me aseguré de que el volumen fuera el adecuado para crear un ambiente relajante y acogedor. El proceso fue largo y agotador, pero valió la pena cada segundo. Ver a Halil Ibrahim tan dedicado, tan ilusionado, me llenaba de alegría. Él se encargó personalmente de cada detalle, desde elegir las flores hasta colgar las luces. Quería que todo fuera perfecto para Esla. Recuerdo una noche en particular en la que estuvimos trabajando hasta altas horas de la madrugada. Estábamos colocando las luces de guirnalda en los árboles del jardín cuando empezó a llover. En lugar de rendirnos, Halil Ibrahim y yo nos pusimos impermeables y seguimos trabajando bajo la lluvia. Fue un momento mágico, un momento en el que sentí que estaba formando parte de algo realmente especial. Y llegó el día. El día en que Esla descubriría la sorpresa. Halil Ibrahim le dijo que iban a cenar en un restaurante nuevo que había abierto cerca de su casa. Esla estaba emocionada, pero no tenía ni idea de lo que le esperaba. Esa mañana, Halil Ibrahim estaba más nervioso de lo habitual. Me llamó varias veces para preguntarme si todo estaba listo y para pedirme consejos sobre cómo actuar. Traté de tranquilizarlo y le dije que todo iba a salir perfecto. Cuando llegaron a la casa, Halil Ibrahim la vendó los ojos. Esla se rió un poco nerviosa, pero confió en él. La guió suavemente hasta el jardín, donde la esperaba la sorpresa. Recuerdo haber estado escondida detrás de un arbusto, lista para capturar el momento con mi cámara. La tensión era palpable. Podía sentir la emoción de Halil Ibrahim y la curiosidad de Esla. Cuando le quitó la venda, la reacción de Esla fue inolvidable. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su boca se abrió en una O de sorpresa y su cuerpo tembló de emoción. No podía creer lo que estaba viendo. El jardín, transformado en el café de sus sueños, era simplemente perfecto. Soltó un grito ahogado y se tapó la boca con las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras contemplaba el jardín con incredulidad. Halil Ibrahim la abrazó fuertemente y le susurró al oído cuánto la amaba. Le dijo que quería revivir ese momento especial, que quería recordarle lo felices que fueron desde el primer día. Le contó la historia de cómo se enamoró de ella en el Café Nostalgia, de cómo su sonrisa lo había cautivado desde el primer momento. Pasaron la noche cenando, riendo, recordando viejos tiempos y creando nuevos recuerdos. La música suave, las flores, el ambiente acogedor, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica, un momento que quedará grabado para siempre en sus corazones. El chef que contratamos preparó un menú especial inspirado en la cocina turca y francesa. Sirvieron platos deliciosos como meze, dolma, quiche lorraine y creme brûlée. Bebieron vino tinto y brindaron por su amor. Pero la sorpresa no terminó ahí. Halil Ibrahim también le había preparado un regalo muy especial a Esla. Se trataba de un álbum de fotos con todos sus mejores momentos juntos. Desde su primer encuentro en el café hasta sus últimas vacaciones en la playa. Un álbum lleno de recuerdos, de risas, de amor. Esla hojeó el álbum con lágrimas en los ojos. Cada foto le recordaba un momento especial, una anécdota divertida, un sentimiento profundo. Halil Ibrahim la observaba con ternura, disfrutando de su felicidad. El álbum estaba cuidadosamente diseñado. Cada página estaba decorada con recortes, pegatinas y pequeños mensajes escritos a mano por Halil Ibrahim. Era un regalo hecho con amor, un regalo que Esla atesoraría para siempre. Al final de la noche, Esla le agradeció a Halil Ibrahim por la sorpresa. Le dijo que era el regalo más hermoso que había recibido en su vida. Le confesó que se sentía la mujer más afortunada del mundo por tenerlo a su lado. Se abrazaron bajo la luz de la luna, rodeados de flores y música suave. Era un momento perfecto, un momento que ambos sabían que nunca olvidarían. Y ahí lo tienen, mi gente hermosa. La increíble sorpresa que Halil Ibrahim preparó para Esla. Una muestra de amor, de cariño, de dedicación. Una prueba de que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Creo que esta historia nos enseña que el amor verdadero existe.
Que no se trata de grandes gestos o regalos costosos, sino de pequeños detalles que demuestran cuánto nos importa la otra persona. Se trata de escuchar, de comprender, de apoyar. Se trata de estar ahí, en los buenos y en los malos momentos. Se trata de sorprender a la persona que amas con un gesto inesperado, de hacerla sentir especial y amada. Así que inspírense en esta historia, mi gente. Demuestren su amor a sus seres queridos. No tengan miedo de ser creativos, de ser originales, de ser ustedes mismos. Recuerden que el amor es el motor del mundo, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. No esperen a una ocasión especial para expresar su amor. Háganlo hoy, háganlo ahora. Un simple te quiero puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Hemos llegado al final de este vídeo, mi gente hermosa. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartirles esta historia. Me encantó ser parte de esta sorpresa, me encantó ver la felicidad en los ojos de Esla. Y espero que ustedes también se hayan sentido inspirados por este gesto de amor. En resumen, hoy fuimos testigos de cómo Halil Ibrahim sorprendió a Esla recreando el café donde se conocieron, demostrando que los detalles y el cariño son la base de una relación. Vimos la importancia de recordar los momentos especiales y de demostrar el amor a través de gestos creativos y personalizados. Aprendimos que no se necesita mucho dinero para hacer feliz a alguien, sino simplemente amor y dedicación. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Si fue así, no se olviden de dejar su like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la sorpresa de Halil Ibrahim? ¿Cuál ha sido el regalo más especial que han recibido? Déjenme sus respuestas en la sección de comentarios. Me encanta interactuar con ustedes y saber sus opiniones. También me gustaría saber qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan inspirarse con esta hermosa historia, y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita. También pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas mis novedades. Les mando un abrazo gigante, mi gente hermosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Chao, chao. Y recuerden, el amor está en los pequeños detalles. Hasta la próxima.